Y buenas, aquí otro día más tratando temas fuertes, pero a la ligera, con un invitado especial, el cual es Marcio, miembro de Liberales Disidentes. Cuéntanos, Marcio, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí soportando el calor en México. Digo, yo sé que Aquí en ustedes están del República lado del Dominicana Caribe, yo estoy también. del Pacífico, pero sí está algo caluroso por acá también. No sé, Carlos se siente bien, se siente bastante. Y cuéntame, Eric y Carlos, aquí, ¿cómo están? Estamos bien, Bueno, el calor. Quisiéramos estar tan frescos como tú estás en Santiago, algo, pero Oh, sí, aquí en Santiago está un chima fresco, pero tampoco que no haya calor, porque aquí uno tiene que andar con ropa ligera también, porque la cosa no está fácil. A todo el que venga de República Dominicana, que lo esté viendo de México, aquí en República Dominicana, lo que sí está bueno son las playas ahora mismo, así que aprovechen. Porque después de ahí, para pasar ese tiempo en las ciudades, hay que estar con aire yo estaba acondicionado, viendo si no. varios de México quejándose de que no, que aquí está 36 grados. Y yo dije, pero nosotros el otro día tuvimos una sensación de calor de 45. Sí, oye, aquí la sensación de calor, creo, ojalá, no estoy afirmando nada, pero creo que hubo una hasta 50, no sé dónde, creo, no quiero afirmar nada, pero creo que vi algo así en las redes y en Suriel, que suele subir ese tema. Y una vez incluso de uno de los municipios de aquí, oye, una vez llegó a 40 y pico, no a sensación térmica, sino a temperatura, hace mucho tiempo, creo que fue en Mao, por lo que me han contado mis abuelos, así que fue hace mucho, por suerte. Bueno, acá hemos llegado a 52, donde yo vivo. Ha sido la máxima. Uf, wow, wow. fuego. 52 grados Celsius. Y Sí, hablando, Esa térmica ahí y debió hablando estar del calor, también. ¿cómo está la temperatura política en México? Creo que ustedes tuvieron unas elecciones recientemente. sí, hace 2 fines tuvimos elecciones. Fueron elecciones para gobernador de 2 estados. Fue del Estado de México, que es de los estados más poblados del país, y del estado de Coahuila, que es un estado fronterizo al norte. Y bueno, fueron algo pesimistas los resultados, ¿no? Porque en Estado de México, que es justamente pues, de los estados más poblados, gana el régimen, Morena, y en Coahuila, que digo, no es un estado menos importante, ¿no? De hecho, es de los estados que más se ha estado levantando económicamente en los últimos años, que ha tenido más desarrollo. Si gana la oposición, gana 3-1, pero bueno, es un estado poblado con muy poca población, ¿no? Sin embargo, bueno, si ya sumamos todos los votos, tanto de la elección de Coahuila como la de Estado de México, realmente Morena solamente tuvo 500,000 votos más, ¿sí? Pero el problema es que el siguiente año, que sean las elecciones presidenciales, bueno, pues el Estado de México ya es de Morena y obviamente pues toda la maquinaria de Morena se va a echar a andar, ¿no? Para hacer campaña, eso es obvio, así es como hacen ellos las elecciones. Actualmente Morena es el que cuenta con mayoría en el Congreso, ¿verdad? Así es, cuenta con mayoría en el Congreso, gobierna 22 estados actualmente y pues tiene la presidencia, ¿no? Ah, tiene todo. Sí, sí, o Tiene sea, todo. es el Y, poder ahorita. y, y realmente ese sexenio de AMLO, que ya termina el año que viene con las elecciones 2024, ¿cuál ha Ajá. sido su impacto en México? Uy, Desde tu perspectiva como liberal. claro, no, sí, claro, qué pregunta, ¿no? Bueno, mira, el impacto ha sido, mmm, creo que tiene cosas negativas en su mayoría, sin embargo tiene cosas positivas también, ¿no? Y voy a empezar por las positivas porque es más poquito. Mira, en México la gente es muy apática por la política, ¿sí? O sea, no, por muchos años no les interesaba la política y te digo, no les interesaba al grado de que la gente no sabe para qué es un diputado, la gente no sabe para qué es un senador,
no sabe cuál es la función de los órganos gubernamentales. Entonces, el que ganara AMLO, que bueno, AMLO es Andrés Manuel López Obrador, es el presidente actual, digamos que hizo que mucha gente se interesara, ¿no? Gente que no le importaba la política para nada anteriormente, y ya sea tanto seguidores de él como detractores de él, ¿no? O sea, gente que no lo tolera, le empezó a interesar la política, se empezó a meter a la política, empezó a ir a votar, cosa que antes no se hacía, y gente que también está del lado de él, pues igual, ¿no? Y gente que incluso está del lado de él, que se adentró en la política, que se metió a conocer la política, se han convertido en detractores incluso, ¿no? Porque han entendido, oye, pues esta es la importancia de los poderes, ok, pues porque el presidente los está atacando, ¿no? Entonces, ese ha sido un impacto positivo, que yo lo veo como positivo. Y ahora, pues como negativos, bueno, no, hay otro impacto positivo. Mucha gente se empezó a dar cuenta de la importancia que es las privatizaciones, ¿no? O sea, mucha gente dijo que probablemente hace unos años diría, no, oye, ¿cómo vas a privatizar Pemex? ¿Cómo vas a privatizar la Comisión Federal de Electricidad? Hoy se empezaron a dar cuenta de que, oye, pues ¿por qué Pemex está perdiendo tanto dinero anualmente, no? ¿O por qué CFE está teniendo tantas pérdidas? ¿Qué pasaría si se privatizara? ¿Qué pasaría si entrara una empresa privada a venderme electricidad? Entonces, yo creo que esos dos impactos han sido positivos. Ahora, mucha gente piensa que, bueno, todos los políticos son iguales, ¿no? Eso, mucha gente se dio cuenta, llegó AMLO, dijeron, oye, pues no, un Salvador no va a llegar, ¿no? El problema es que muchos, como vieron que AMLO, ok, no, pues llegó, robó, es corrupto, prometió cosas que no están pasando, muchos se quedan en pues es que son iguales, ¿no? O sea, ¿para qué voto por el otro? O sea, realmente ellos no saben distinguir por qué AMLO ha hecho más daño del que está causando. Porque realmente México, sí, o sea, anteriormente la sociedad mexicana decía, por ejemplo, el tipo de cambio del dólar era algo súper importante. O sea, si nosotros veíamos, bueno, si la gente veía, sabes que el dólar está subiendo, no, pues es porque el presidente está mal. Entonces, como en este caso el dólar está bajando, dicen, oye, pues es que con AMLO las cosas no están tan mal, ¿no? O sea, no pueden ir tan mal. Pues si mira, el dólar está bajando, mira, los viejitos están recibiendo dinero, mira, los estudiantes reciben dinero, sí, o sea, las cosas están más caras, pero pues antes no recibía dinero toda esta gente, antes el dólar estaba más caro y está más barato. Entonces no alcanzan a ver el verdadero problema, ¿no? Que justamente era el miedo que se le tenía a AMLO, la destrucción institucional del país. Sí, o sea, AMLO ataca las cámaras de diputados, ataca las cámaras de senadores, ataca la Suprema Corte Nacional de Justicia, ataca al Instituto Nacional Electoral. ¿Y cuál es el problema, no? O sea, la gente dice como, oye, pues es que ¿para qué sirven esas cosas, no? O sea, los seguidores de AMLO dicen, oye, no, pues es que... Y obviamente son ataques 100% clasistas de AMLO, ¿sí? O sea, los ataques de AMLO a esas cámaras son, ellos ganan mucho dinero, ¿sí? Ganan mucho dinero, ¿cómo es posible que ganen tanto? Entonces, o sea, realmente nunca dice, oye, es que las funciones que hacen están mal o se hacen mal, ¿no? Él simplemente, ¿cómo es posible que ganen tanto dinero? Hay que recortarles el presupuesto y la gente piensa que efectivamente, ¿no? O sea, ¿qué digo? Hasta cierto grado es entendible, ¿no? Uno dice, oye, ¿cómo es posible que el director del INE va a ganar 200,000 pesos mensuales si yo gano 6,000? Sí, o sea, yo lo puedo entender que a la gente se le haga mucho, sobre todo si es un salario más alto que el del presidente, pero yo digo como, oye, es que el trabajo
el director del INE, es un trabajo sumamente importante. O sea, no podemos dejar al organismo más importante, al organismo que maneja la democracia del país, no lo podemos dejar en una austeridad, no le podemos bajar el presupuesto. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el trabajo que hace el INE es sumamente importante. El de la Suprema Corte es sumamente importante. No, o sea, entonces ese impacto ha sido negativo, como el que la gente piense que las cámaras simplemente porque ganan mucho dinero, sí, porque las personas que están ahí ganan dinero, es algo que no debe ser, esas personas deben ganar menos. Entonces, eso sí, algo completamente negativo, ¿no? Digamos, una polarización, la gente no confía en las instituciones de ninguna manera, ¿sí? Y piensan que, a pesar de que AMLO tiene números malos en muchas cosas, lo ven como, pues no está tan mal, ¿no? O sea, el dólar sigue bajando, los viejitos siguen recibiendo el dinero, los estudiantes siguen recibiendo las becas. Entonces, bueno, eso para mí ese es el impacto más negativo, ¿no? Pues la destrucción institucional que de a poquito ahí va. Entonces, algo que me llama mucho la atención es el tema del discurso de austeridad de Andrés López Obrador desde que entró al gobierno. Andrés López, recuerdo que vendió incluso el avión presidencial como una muestra, un símbolo de estamos cambiando. Donde se montaba Enrique Peña Nieto, lo vendimos y Así es. que lo vendieron. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese discurso de austeridad de AMLO al discurso de autoridad del liberalismo? Tú que estás allá y lo ves de cerca. Ok, muy buena pregunta, de hecho, ¿no? Bueno, mira, esta es la diferencia. Efectivamente, AMLO hizo muchísimos recortes, ¿sí? Pero son recortes que afectaban la funcionalidad de muchas cosas. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, llegaron unos hackers y hackearon la base de datos. ¿Por qué? Porque recortaron el presupuesto que se usaba de ciberseguridad. Ahora, hackearon las páginas de Hacienda, hackearon las páginas de Pemex, la página de Gobernación. Sí. ¿Esto por qué? Porque justamente, o sea, hicieron una austeridad en ciberseguridad, ¿no? En todos los programas que usaban ellos de ciberseguridad. Hizo también, en México había muchos fideicomisos que se usaban para diferentes cosas. Por ejemplo, el Fonden, que era un fondo que se tenía año con año para arreglar los desastres naturales que hubiera. Es decir, había un huracán en México, ¿sabes qué? Dinero del Fonden para arreglar los desastres que hubo por el huracán. Y eran infinidad, eran más de 100 fideicomisos que había. O sea, era el Fonden, era Fidecine. Fidecine era un fondo que se usaba para promover el cine mexicano. Sí, se daba dinero a ciertos directores de cine que eran recién graduados, eso fomentaba el cine, se hacían más programas de cine, etcétera. Había también uno para deportistas de alto rendimiento, había también para el CONACYT, que es para la investigación y la tecnología. Bueno, él desapareció todos estos fideicomisos, ¿no? Uno como liberal puede decir, bueno, eso está perfecto, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que financiar las horas de cine de alguien que decidió estudiar cine? Pues él sabe lo difícil que es estudiar cine, ¿sí? O ¿para qué yo tengo que financiar a alguien que se quiere dedicar a la ciencia? Pues él sabe lo difícil, él sabe lo difícil que es buscar una beca, etcétera. Bueno, el problema de esto es que esos fideicomisos desaparecieron para hacer su programa de adultos mayores. ¿Qué es el programa de adultos mayores? Todas las personas arriba de 65 años van a recibir un dinero mensual, sí o sí. ¿Qué otro programa implementó? El programa de la beca a los ninis.
Un nini acá en México, bueno, no sé si allá en República Dominicana se les diga igual. Aquí en México se le dice nini a las personas que ni trabajan ni estudian, ¿no? Entonces, es un programa para los ninis, ¿sí? Que se les da un dinero mensual. Ahora, obviamente se les pedía cierto requerimiento, ¿no? Resulta que este programa se hizo en conjunto con unas empresas, las empresas se afiliaron al programa del gobierno, entonces digamos que yo les decía como, saben que yo tengo la empresa, estoy afiliado al programa de los ninis, tú amigo que no estudias, que no trabajas, ven, yo te voy a capacitar, no es un trabajo, no es un empleo, yo no te doy un salario, sin embargo tienes que venir para que yo te capacite, te haga apto, tú recibas tu dinero mensual, tu beca de nini, y en algún punto pues ya tú vas a tener las bases pues para poder estudiar o trabajar, ¿no? Entonces, todos estos fideicomisos se usaron para el programa de adultos mayores, para el programa de los ninis y para las becas a estudiantes de bachillerato y secundaria. Sí, que igual se les daba becas a todos los estudiantes sin pedirles calificaciones, sin pedirles requerimientos académicos. Entonces, es como te digo, o sea, yo, o sea, por mí, por ejemplo, Fidecine, por mí encantado, yo hasta lo celebré, dije, qué bueno que por fin desapareció Fidecine, ¿no? Porque curiosamente Fidecine, todos los integrantes de Fidecine habían apoyado a AMLO en las elecciones. Entonces, así con esa moneda, AMLO les regresó, ¿no? Ok, ustedes votaron por mí, ustedes me apoyaron, yo les voy a quitar el fideicomiso. Pero ¿cuál fue el problema? Pues es ¿no? Es como te digo, todo fue a las becas, a los programas de becas, todo fue a sus proyectos faraónicos que no tienen pies ni cabeza, que es el aeropuerto, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Entonces, tú te quedas pensando, sí, o sea, austeridad, qué bien, pues de eso se trata el liberalismo, reducir el gasto, pero ¿a qué costo estamos reduciendo el gasto, no? O sea, realmente no se redujo el gasto. Simplemente se dejó de usar en algo que era más o menos útil para usarlo en algo que es menos útil. Una pregunta, y ahora que tú lo mencionas, esto no la tenía anotada aquí, pero me llamó la atención cuando tú lo mencionaste porque eso suena mucho en las noticias. Dígase CNN, más noticieros más internacionales. Sobre lo del Tren Maya y el aeropuerto, que lo he escuchado mucho por ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahí, resumidamente? Ok, mira, lo del aeropuerto fue una locura total. Ciudad de México tiene muchos años teniendo problema con el tráfico aéreo. En el 2000, o sea, año 2000, entra Vicente Fox, fue la primera alternancia mexicana que hubo, o sea, fue el primer presidente que ganó que no era del PRI. Sí, pues Vicente Fox quiso echar adelante un proyecto de un nuevo aeropuerto. Este aeropuerto iba a ser en un municipio pequeño, zona metropolitana que se llamaba Tenco. No pudo echar a andar ese proyecto. Llegó Calderón, que fue el próximo presidente, se decidió hacer otro proyecto que era hacer una segunda terminal en el mismo aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, esta segunda terminal no iba a solucionar el problema a largo plazo, ¿no? Digamos que iba a dar un margen de unos 10 años. Entonces, en el 2012 llega Peña Nieto, que era del PRI de nuevo, y Peña Nieto echa a andar un nuevo proyecto, que es el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, era el aeropuerto de Texcoco. Era un aeropuerto, se iba a hacer en una zona que tenía mucho espacio para crecer, y se suponía que eso iba a solucionar el problema a 70 años, el problema del tráfico aéreo. López Obrador se monta en su macho de campaña de que ese aeropuerto se va a cancelar, ese aeropuerto no se necesita, yo voy a hacer digamos que está el aeropuerto de Santa Lucía, que es el que construyó, era un aeropuerto que estaba en una zona militar. Entonces AMLO alegaba que si se construía una pista en ese aeropuerto ya era suficiente, ¿no? O sea, una pista comercial y sin tumbar el aeropuerto viejo de la Ciudad de México, y con esa pista comercial en Santa Lucía, él iba a solucionar todo el tráfico aéreo de la Ciudad de México. ¿Qué pasa?
López Obrador gana. Sí, él sabía perfectamente que lo que él decía era mentira, que no tenía ningún estudio. O sea, no tenía ningún estudio que avalara que eso iba a solucionar el tráfico aéreo. Se hace un estudio con una empresa, la empresa dice, ¿sabes qué? Esto no va a solucionar el tráfico aéreo. Él dice, ¿sabes qué? Esta empresa no sabe, tráiganme a otra. La otra empresa dice, ¿sabes qué? Esto no va a solucionar el tráfico aéreo. Y dice, ¿saben qué? Ustedes no saben. Y empieza la construcción del aeropuerto de él en Santa Lucía. El aeropuerto él lo inaugura sin terminar, ¿sí? Solamente porque él había dicho que tal día se iba a inaugurar, va y lo inaugura sin terminar. Y hoy es hora en que el aeropuerto sigue estando vacío. O sea, hay como, ¿qué te puedo decir? Mi ciudad, Hermosillo, Sonora, es una ciudad de 1 millón de habitantes. Bueno, el aeropuerto internacional de mi ciudad tiene más vuelos que el aeropuerto internacional de Santa Lucía. Entonces, digo, no sirve, ¿no? Ahora, con el Tren Maya, ¿qué fue lo que pasó? López Obrador dijo que él iba a hacer un tren en la península Maya, era un tren con fines turísticos, y él no sé de dónde sacó sus cálculos. Él dijo que el tren iba a ser barato, que el tren no iba a contaminar. Al final resultó que el tren iba a ser con diésel, él iba a ser un tren de diésel, no un tren eléctrico como había dicho al principio. Obviamente se tienen que tumbar árboles para hacer ese tren, digo, él decía que no se iba a tumbar ningún árbol. Eso es ridículo, en ninguna construcción pasa eso, sobre todo si el tren va por la selva. El proyecto no estaba ni siquiera trazado, o sea, lo empezaron a trazar justo cuando lo empezaron a construir. Obviamente tuvo problemas de que hubo terrenos que la gente decía, oye, pues si yo no voy a firmar para que se construya un tren, va a pasar por mi terreno, eso va a afectar. Empezó a tener múltiples problemas de que cambiaron el trazo del tren, lo han cambiado 3 veces desde que lo empezaron a construir. O sea, es un proyecto que no estaba planeado en lo absoluto, ¿sí? Y es un proyecto que incluso, si tú lo quieres ver desde la perspectiva más, o sea, vamos a ser positivos, ¿no? Yo decía, bueno, vamos a verlo desde lo positivo. No es un proyecto que va a generar mucho dinero, pero pues probablemente sea un proyecto que se quede tablas, que saque más o menos, y pues a lo mejor va a promover un poco el turismo. Pero digo, o sea, en sus cálculos ellos decían que, por ejemplo, el 100% de los turistas que van a la península van a subirse a ese tren. Yo decía, o sea, eso es ilógico, ¿no? O sea, como, ¿por qué el 100% se va a subir? Eso es, digo, aparte ilógico, es imposible, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el tren tiene cierta capacidad, no pueden subirse todos los turistas que van para allá. Entonces, ese es el proyecto del tren. Hasta la fecha sigue con problemas. Te digo, hay ejidatarios que bloquean la construcción del tren. Él dice que es gente que está en su contra, que le quiere sabotear el proyecto. Pero bueno, él dice que lo va a inaugurar antes de que él salga de la presidencia. Yo lo veo muy difícil, pero él dice que así va a ser. Entonces, se hace como con el aeropuerto, sin terminar. Sí, claro, o sea, lo va a terminar inaugurando sin estar terminado. Y justamente así inauguró la refinería, sin terminarla también. O sea, inauguró la refinería y a 1 año de haberla inaugurado, yo pregunto, ¿mande? Ahora, Marcio, una cosa que yo siempre me pregunto, ¿por qué? Sí, una cosa que yo siempre me pregunto es, ¿por qué él se obsesiona con el tren con el aeropuerto, con el avión presidencial y con la refinería? Porque no me parece como que, bueno, es que él piensa de tal forma y para él eso es importante. No termino de comprenderlo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el razonamiento si es que hay? Porque pareciera inconexo. Bueno, aquí es un tren para el turismo, aquí una refinería, aquí, o sea, no tiene sentido realmente. Cuando tú lo piensas. Sí, no, bueno. Entonces, mira, ¿cuál es la razón de él obsesionarse con esto? Porque es una obsesión completamente. Ok, mira, remontándonos un poquito a la historia de este señor, ¿no? Este señor nació en un estado que se llama Tabasco, ¿sí? Tabasco es un estado del sureste de la República, es un estado petrolero 100%. Entonces, digamos que AMLO
él su niñez le tocó ver la élite petrolera mexicana, ¿no? Él vivió en Tabasco, Macuspana se llama el municipio donde él es. O sea, él vio, me imagino que él veía las plataformas petroleras, veía que la gente que trabajaba en las plataformas siempre tenía dinero, sí, porque sí, o sea, trabajar en Pemex es tener tu vida asegurada de por vida. Entonces, lo que yo pienso es que esta persona realmente creció pensando que ese es el futuro de México, ¿no? O sea, el petróleo. Y el petróleo de México está en el sureste. Entonces, llega, el señor crece, el PRI se separa, ¿sí? Él viene de una facción del PRI, que es la fracción echeverrista. Luis Echeverría fue un presidente mexicano sumamente autoritario y sumamente incapaz como él. Entonces, digamos, viene de esa facción, él está acostumbrado a esa facción, ¿sí? Cuando el PRI se separó en dos, fue justamente porque el PRI corrió a los echeverristas, ¿no? El PRI hizo a un lado a los echeverristas, dijo, ¿saben qué? Ustedes ya están obsoletos. Lo que a ustedes les gusta ya no es lo que va a hacer crecer al país. Y fue cuando fue el consenso de Washington, México creció y se nos acusó de neoliberales, ¿no? Entonces, López Obrador trae esta idea del echeverrismo y trae esta idea de que el petróleo es la salida. Entonces, él está engranado en que la refinería, porque nosotros tenemos que refinar, porque es la soberanía energética de nosotros, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a comprarle gasolina a Estados Unidos si nosotros tenemos tanto petróleo aquí en México? ¿Sí? Entonces, él está engranado en eso. ¿Sí? Y a él se le mete una cosa en la cabeza y no hay quien se lo quite, ¿no? Lo del aeropuerto fue obvio que, digamos que fue por bocón. Sí, o sea, él dijo, ¿sabes que el aeropuerto de Texcoco tiene corrupción? Se tiene que cancelar. Llegaron, se dieron cuenta que no tenía corrupción, pero él ya no se podía echar atrás, ¿no? O sea, él ya no se podía echar atrás. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, vamos a hacer una consulta popular. Y la consulta popular fue justamente para eso, para decir, no, pues es que yo le dije al pueblo y el pueblo me dijo. ¿No? Digamos que así fue como se lavó las manos. El aeropuerto pareciera que era un comodín. Así es. Entonces. Sí, claro. Un comodín, o sea, para incluso decir, lo de Peña Nieto es un corrupto, Peña Nieto es un corrupto y mira este aeropuerto que es de la corrupción de Peña Nieto. Entonces así yo tengo que eliminar no. la corrupción de Peña Nieto y eso implica eliminar el aeropuerto. Parecería súper loco, pero parece que esa es la forma de... E incluso fíjate que la venta del avión, yo siempre pensé que era un comodín, ¿eh? Yo jamás pensé que lo iba a vender. Dije, no, pues obviamente lo va a usar, o sea, y no, o sea, fue increíble que lo tenía parado y estaba pagando por tenerlo guardado, que en lugar de usarlo, yo decía, oye, no tiene pies ni cabeza. E igual dijo, vamos a hacer una consulta, la gente dijo que se vendiera y dijo, se tiene que vender porque la gente dijo que se iba a vender. Entonces hizo una rifa donde supuestamente rifó el avión, pero al final no lo rifó. Una locura total. O sea, surrealismo completamente, ¿no? De que la rifa del avión, que no, donde nadie se ganó el avión. No, eran cosas de verdad que una locura, ¿no? Que quizá en otro tiempo alguien hubiera dicho, oye, pues cómo esta persona es presidente, sí, ¿no? Pero en estos tiempos hasta te hace normal ver un presidente así. Por eso que yo tú mencionabas algo siempre que... me pregunto, acá todo esto tú lo pones sobre la mesa y no es sentido. Sí, no. ¿Qué me vas a preguntar, Miguel? Disculpa. Sí. Tú mencionaste lo del PRI ahí con el consenso de Washington y ahí venía una pregunta, porque sí, claro. Algo que ha recalcado el tema del neoliberalismo, y todo ese asunto que suele promover la izquierda ahí. Entonces, mi pregunta viene sobre qué hay detrás con esas reformas supuestamente liberales que realizó el PRI y el PAN. Bueno, mira, igual, remontándonos un poquito a la historia.
Cuando llegó el presidente Carlos Salinas a México, eso fue en el 86. Carlos Salinas él fue el que impulsó el consenso de Washington aquí en México, ¿no? O sea, él empezó a hacer cambios. Él dijo, ¿saben qué? O sea, antes en México las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. O sea, el presidente, el secretario del presidente organizaba las elecciones. Y los votos se contaban en las oficinas del PRI. O sea, algo completamente ilógico. Pero así era, pues así era. No existía la democracia en México realmente. Entonces Carlos Salinas dijo, ¿sabes qué? Eso no está bien. Entonces empezó a separar, ¿sí? Empezó a separar poderes. Entonces hizo el Instituto Federal Electoral, que hoy es Instituto Nacional Electoral. En ese tiempo era IFE, ahora es INE. Entonces creó el IFE. El IFE es un órgano completamente aparte, formado por puros ciudadanos, ¿sí? Entonces ellos empezaron a formar las elecciones. Justamente en cuanto se formó el IFE, empezaron a ganar los partidos de oposición. Empezaron a ganar gobernaturas, empezaron a ganar senadurías, empezaron a ganar municipios, y hasta el 2000 que ya ganaron presidencias, ¿no? Entonces, Carlos Salinas empezó a privatizar, así es, empezó a privatizar, empresas estatales, ¿sí? Una de ellas, la más importante, fue Telmex, la otra fue Ferromex. En ese tiempo, aunque no lo creas, el gobierno mexicano tenía cines, tenía cabarets, tenía fábricas de velas, fábricas de clavos, infinidades de empresas. Todas esas empresas desaparecieron por completo, se vendieron. Entonces, ya después de eso llegó el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Que eso empujó a México al mundo, ¿no? Al mundo desarrollado, por así decirlo. O sea, en ese tiempo México cambió por completo. Obviamente, un mexicano común y corriente no lo cree porque no alcanza a notar las diferencias, ¿no? Pero, o sea, yo se los digo, oye, imagínate, mis papás vivieron en hacinamiento. O sea, mis papás vivieron en hacinamiento, en un solo cuarto dormían ellos y sus 5 hermanos, y mi tío dormía en la sala, y mis abuelos con sus hermanos. O sea, en una casa vivían más de 10 personas. O sea, justamente cuando pasó eso, mis papás, o sea, me pudieron dar una educación universitaria, ¿no? O sea, cosa que mi abuelo jamás imaginó darle a mis papás. Entonces, de que la sociedad cambió por completo. Entonces, claro que hubo cosas que se quedaron mal, ¿sí? Hubo empresas que se privatizaron en forma de monopolio, como Telmex y Ferromex, son las más importantes. Sin embargo, funcionaron mejor que cuando las manejaba el gobierno, ¿no? Funcionaron mejor. Gente que era pobre empezó a entrar a clase media, gente que era clase media se empezó a hacer rica, ¿sí? México cambió por completo. Obviamente la corrupción es algo que está latente todavía en México, y la impunidad ni se diga, que yo creo que es el principal problema de este país. Ahora, las propuestas liberales, yo te voy a decir que se hicieron en el 2012 con Peña Nieto. Obviamente liberales guardando las respectivas, con los respectivos márgenes, ¿no? O sea, pero es como yo les digo, o sea, si buscamos liberalismo, en esas reformas hubo liberalismo. La primera fue la reforma de los energéticos, que se hizo esto. Bueno, en México la energía, la electricidad, la maneja la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad. Ellos la generaban, ellos la vendían. ¿Qué hizo la reforma de Peña? ¿Sabes qué? Vamos a dejar que lleguen privados a generar energía en México, y la CFE se las va a comprar por medio de subastas. ¿Sí? Todas estas empresas que forman energía, producen energía, entran a una subasta, compiten para ver quién le da el mejor precio a CFE, CFE se la compra y CFE se la vende a los ciudadanos. Entonces, digamos que abrió un poquito el mercado a los privados. En Pemex también lo abrió. ¿De qué forma? En Pemex
Haz de cuenta que Pemex se encargaba absolutamente de todo. Pemex investigaba, extraía, vendía, compraba la gasolina de vuelta y ellos lo venden. Entonces, ¿qué se hizo respecto a Pemex? Llegaron privados a decirle a Pemex, ¿sabes qué? O sea, nosotros, por el mismo precio que a ti te cuesta extraer petróleo, nosotros te lo podemos extraer, te vamos a extraer 4 veces más petróleo del que tú extraes al mismo precio. Entonces, entraron privados a la exploración y extracción de petróleo. Sí, sin embargo, Pemex obviamente sigue teniendo el monopolio, o sea, el petróleo es de Pemex siempre, pero en extracción y exploración ya podían entrar privados, cosa que benefició bastante. Sí, entonces, y otra cosa fue que se quitó el subsidio a las gasolinas. Este fue el gran problema. Este fue el gran problema de por qué la gente no entendió por qué la reforma energética era buena. La gasolina en México estuvo subsidiada por años. Entonces, cuando Peña, una de las cosas de la reforma eléctrica, de la reforma energética, perdón, era quitarle el subsidio a los combustibles. Obviamente que en cuanto quitó el subsidio, lo primero que pasó fue que se dispararon, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el combustible se puso al precio del petróleo internacional, ¿no? O sea, aquí se subsidiaba para que la gasolina siguiera estando barata. Entonces se quita el subsidio. Allá hay control de precio en el gasolina. No. En ese tiempo, pues era el subsidio. O sea, se subsidiaba. Haz de cuenta que tú comprabas un litro de gasolina en 7 pesos, pero el litro realmente costaba 13, ¿no? Pero el gobierno pagaba los 6 que no te estaban cobrando a ti. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿hay gasolineras de diferentes empresas o son todas de Pemex? Eso pasó justamente cuando se hizo la reforma energética, empezó a haber otras gasolineras. En ese tiempo solamente eran de Pemex. Entonces empezaron a llegar competencia, otras gasolineras. Fue una reforma que cambió por completo. O sea, si tú me preguntas, para mí eso es liberalismo, ¿no? Entonces, la otra reforma fue la de educación, que, bueno, en México la educación está secuestrada por el sindicato hasta la fecha. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Le quitaron el poder al sindicato con esa reforma nueva. Peña les quitó el sindicato, se iba a hacer un examen anual a todos los maestros. A todos los maestros de escuelas públicas se les hacía un examen, ellos aplicaban. Si salían bien en el examen, digamos que podían hasta convertirse en directores de alguna escuela, ¿no? Pero si salían mal, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a capacitación porque no estás cumpliendo pues con lo que nos pide el examen. Obviamente el problema aquí fue que las bases, o sea, tú si te hacías maestro en México, tenías la vida hecha. Te daban una base, te ibas a una escuela y eras maestro y tenías trabajo de por vida. El problema con la reforma educativa fue que como le quitaron poder al sindicato, bueno, las bases ya no existían, ¿no? Entonces, eso le molestó al sindicato, eso AMLO lo aprovechó bien, jaló al sindicato del lado de Morena, jaló al sindicato de petroleros de su lado también, y esos fueron los votos o sea, justamente eso fue lo que hizo ganar a AMLO, ¿no? O sea, justamente esas reformas que fueron beneficiosas para el país. Viéndolo así, Marcio, parecería que AMLO al final de cuentas es un movimiento reaccionario. Es un movimiento Sí, claro, reaccionario, un movimiento que está en contra de los cambios recientes de México. Sí, completamente. Y otra pregunta, Marcio, antes de que se vaya a alejar un poco el nombre de Carlos Salinas, ¿él es pariente, algo así? ¿Sería el mismo del Centro Salinas Pliego? No tiene nada que ver, no son familiares. E incluso hay una entrevista donde, qué curioso que me preguntes eso, hay una entrevista donde Salinas Pliego, bueno, cuando se vendió Salinas Pliego, no sé si tú sepas, es dueño de una televisora aquí en México, se llama TV Azteca. Esa televisora era del Estado y justamente el Estado la vendió, Carlos Salinas la vendió. Y hay una entrevista donde él dice,
No, o sea, él ni pariente mío es, él lo único que hizo fue venderme. Yo ni lo conocía. Qué coincidencia. Y Sí, tú mencionaste algo que me pareció interesante, porque aquí en República Dominicana se está tratando, que es el tema del Tratado de Libre Comercio y todos sus beneficios, porque aquí, por ejemplo, en República Dominicana, el que más ha llamado la atención es el de RECAFTA, el cual aún quedan algunos renglones por cumplirse, como es, por ejemplo, en el rubro agro, en el rubro agrícola, que es relacionado al arroz, ya que hay un miedo que se ha implantado por populistas y también por, vamos a decir que ignorancia de las personas, en relación a que, cuando se trata de libre comercio, la gente va a comer solamente producto importado, los productores nacionales se van a caer, no van a haber ventas, haremos más pobres todos. Y ustedes que en México son el vivo ejemplo de los beneficios de eso, para que tú nos comentes sobre eso y sobre ese discurso populista, sobre cómo realmente eso todo es falso, que son siempre meras cosas que dice la gente. sí, o sea, sí, de hecho, o sea, pero mira, es curioso por algo, ¿no? Bueno, yo no viví, ¿no? Cuando se implementó el Tratado de Libre Comercio, yo estaba en pañales todavía. No, claro. Sin embargo, lo que me cuentan, o sea, a mí me dijeron, lo que me dicen mis papás, tíos, etcétera, es, o sea, de repente tú ibas a las tiendas y estaba lleno de productos americanos, productos de Estados Unidos, y era algo nuevo, ¿no? Obviamente era algo nuevo y era algo que a la gente le gustaba, sí, pero sin embargo aquí en México la gente sigue con el comercio local, es que van a afectar a los productores mexicanos, compra mexicano, compra producto nacional, que, o sea, yo no estoy para nada en contra, ¿no? De comprar producto nacional, o sea, pero yo soy de la idea, cómpralo si de verdad te sirve, ¿sí? O sea, no lo compres nomás porque, lo voy a ayudar porque, no, ayúdalo, ayuda al que se merece, vaya, compra al que lo merezca, ¿no? Pero así como que, oye, echar abajo el Tratado de Libre Comercio solamente para proteger bueno, ya no se llama Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ahora se llama TEMEC, pero echarlo abajo solamente para proteger la industria nacional, solo porque sí, pues eso no tiene ninguna lógica. Así es, porque incluso cuando se dan esos tratados de intercambios, así como yo importo a cero aranceles o lo que se haya acordado, productos también de mi país se exportan a esos países. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. O sea, esos mismos productores están teniendo la oportunidad de poder exportar en grandes cantidades, en el caso de RECAFTA, a países de Centroamérica importantes y Estados Unidos, a un mercado grandísimo. Así No es, o sea, no de hecho, no aprovechan la oportunidad. mira, justamente hace unos meses, AMLO tuvo un pleito con este senador de Estados Unidos, el que tiene un parche en el ojo, Grinchau, no recuerdo su nombre. Claro. Tuvieron una discusión por el problema del narcotráfico. Sí, o sea, Crenshaw dijo que México era un grave problema por el fentanilo y AMLO le contestó y creo que ese ha sido el gesto más patriótico de AMLO en todo su sexenio. Le cayó de maravilla ese pleito con Crenshaw porque, pues, o sea, AMLO le dijo, ¿no? Como, no, que ustedes no van a pisar, ningún soldado estadounidense va a pisar suelo mexicano, nosotros no producimos fentanilo, cosa que es mentira, nosotros producimos todo el fentanilo que llega a Estados Unidos. Y empezó el pleito, ¿no? Entonces, una de las cosas que AMLO dijo en su mañanera fue, si se cancela el TEMEC, no hay problema, dijo, porque nosotros vamos a hacer un tratado con los estados sudamericanos, con los países sudamericanos. Y, o sea, realmente ahí yo dije, bueno, este tipo no tiene ni la menor idea o sea, su conocimiento fuera de México es inexistente, no sabe nada, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada los países sudamericanos producen lo mismo que nosotros.
Entonces ¿qué vamos a intercambiar con ellos? Es un nivel de ignorancia. Sí, o sea, nosotros no podemos comercializar con ellos. ¿Por qué? Porque tienen lo mismo que nosotros. Pues, ¿qué les vamos a vender? ¿Qué les vamos a comprar? O sea, yo creo que ellos lo que quieren es venderle a Estados Unidos también. Entonces era como, ¿pero de qué tratado estás hablando? O sea, ¿qué estás diciendo? Entonces, fueron días muy preocupantes. Todo el mundo pensaba. Cuando tuve el flujo de comercio que hay, que el 60% de las exportaciones mexicanas son a Estados Unidos. O sea, ¿cómo tú quieres afectar tu principal socio comercial? Sí, exacto. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Exacto, es nuestro primer socio comercial, ¿no? Y o sea, ¿y quién no lo quisiera, no? ¿Quién no lo quisiera? Es como... No te escuché, disculpa. Y es una relación que incluso genera superávit. Sí, no, o sea, ha sido una relación, digo, desde el hecho de las remesas, ¿no? De cuántos mexicanos no hay en Estados Unidos mandando remesas y justamente esas remesas mueven el país, o sea, digo, pelearse con Estados Unidos es lo peor y lo estuvo haciendo, ¿no? Ahí te quedas, esta persona es ignorante 100%, o sea, él ya había intentado ser presidente en 2 ocasiones. Había perdido, ganó hasta la tercera. La segunda la perdió contra Peña Nieto en el 2012. En el 2012, cualquiera que conociera a AMLO decía, este personaje ya está muerto políticamente. Sí, o sea, ya era nadie, su partido ya no lo quería, él se peleó con su partido. Él dijo, si yo no soy el candidato en el 2018, voy a hacer mi propio partido. Hizo su propio partido. Sí, que fue este movimiento Morena, empezó a hacer su movimiento, ya todo el mundo lo daba por perdido completamente, realmente, o sea, yo jamás me imaginé ver ese tipo como presidente, para serte sincero. Hasta que en el 2014 pasa la matanza de Ayotzinapa. Este caso de Ayotzinapa fue, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar, fue un caso muy sonado donde desaparecieron 43 estudiantes. Sí. Eran estudiantes de una normal se le llama aquí a las universidades donde se estudia para ser maestro de las escuelas públicas. Hay escuelas normales en rurales, esto quiere decir que son en pueblos, en la sierra, muy alejados. Todo el mundo sabe que las normales rurales son narcotraficantes, o sea, están asociadas con el narco, son personas adoctrinamiento puro, sí, ellos de que, o sea, ahí se enseña que el sistema está mal, por eso nosotros trabajamos con el narco, ellos le mueven asuntos al narco. Entonces, hicieron una manifestación, mandaron a estudiantes de primer semestre de bola de cañón, nunca nadie ha sabido quién los mandó, por qué mandaron a los de primer semestre a la manifestación. Ellos iban a sabotear un discurso de un presidente municipal y en el camino desaparecieron. Nunca se supo si fue el ejército, muchos le echaron la culpa al ejército, muchos al narco. Realmente esto fue, con todo el mundo se vio involucrado, ¿no? El ejército, las policías municipales, estatales y el narco. Obviamente, eso no es algo que se puede hacer de una sola cabeza. Justamente ese fue el brinco de AMLO. El comunicador de AMLO tomó esa situación, se hizo un eslogan de fue el Estado, AMLO tomó popularidad después de eso y de ahí para adelante todo es historia, ¿no? AMLO empezó a subir en las encuestas, llegó el 2018 y ganó por completo. Pero te digo, antes de eso, políticamente AMLO era un personaje. ¿De dónde surge terminado ya? Sí. ¿Y de dónde surge esta asociación de que la gente dice, bueno, ok, se perdieron un normalista, a lo mejor lo mataron, bueno, qué sé yo, entonces hay que votar por AMLO, O sea, ¿por qué la gente le dio más credibilidad a que de alguna otra forma es
más si votaban por AMLO. Y eso es una cosa que yo a mí me pregunto, ¿por qué la gente vio en AMLO? Es como te digo, su comunicador social aprovechó muy bien el momento, lo aprovechó muy bien. Y mira, sea lo que sea, políticamente AMLO es una persona brillante, o sea, políticamente. O sea, te estoy hablando, en las elecciones del 2006, a mí se me hizo increíble que perdiera. Y perdió por el 0.5% de diferencia. O sea, creo que si no me equivoco, fueron como 500,000 votos. Que AMLO pierde por el 0.5%. Y AMLO dice, ¿saben qué? Yo no perdí, eso fue fraude. Y se montaron en que hubo fraude, cosa que es imposible, ¿no? O sea, el sistema electoral en México realmente es imposible que haya fraude, por la manera en la que funciona, ya que cuando tú vas y están contando los votos, para empezar los ciudadanos están contando los votos. Entonces, tiene que haber un representante de cada partido vigilando a los ciudadanos, están los funcionarios de casilla vigilando, están las autoridades del INE vigilando, hay observadores voluntarios vigilando. Entonces, o sea, es imposible, ¿no? O sea, es como yo les digo, imagínate que un representante de partido diga, no, pues yo voy a comprar esta casilla, yo la voy a comprar. Entonces, tiene que convencer a los funcionarios de casilla, a las autoridades del INE, a los ciudadanos contando, a los representantes de los demás partidos. Y es como yo digo, o sea, vamos suponiendo que le dice, oye, yo le doy 500 pesos a cada uno. Pues el representante del otro partido puede decir, pues yo les doy 501. Y el del otro va a decir, pues yo 502. Entonces se puede ir la subasta, vamos suponiendo que gana el que diga, pues yo le doy 5,000 a cada uno. Y ahora dice, eso lo tienen que hacer en todas las casillas del país. Pues eso es algo imposible. Pero él dijo que hubo fraude, que él no perdió. Se hizo un relajo. La avenida más importante de la Ciudad de México, que se llama Reforma, la bloqueó durante 2 meses. Quebraron negocios. Fue algo impresionante. Y se autodeclaró presidente. Él fue al Zócalo de la ciudad e lo pusieron la banda presidencial y él dijo que era el presidente legítimo de México. O sea, realmente alguien chiflado, ¿no? Alguien que está mal de sus facultades mentales. Entonces, esos 6 años no le fue bien en su campaña. En el 2012 perdió. Fue una ventaja, pues creo que de más del 5% que le sacó Peña Nieto. Sin embargo, él ya traía ese discurso, ¿no? De la mafia del poder, todos son lo mismo, yo soy diferente. Entonces, justamente cuando pasa esto de Ayotzinapa, te digo, su vocero aprovechó muy bien el momento, fue el Estado. AMLO se montó en ese dicho de fue el Estado, todos son iguales, nos faltan 43. Y digamos que se dieron todas las circunstancias posibles, ¿no? Porque aparte de que pasó esto de los normalistas, el gobierno de Peña Nieto empezó a tener ya serios problemas de conflictos de interés. Sí, a su esposa le cacharon una casa, una mansión multimillonaria y demás cosas empezaron a pasar y digamos que fueron los sucesos perfectos para que AMLO recogiera todos esos votos. A mí me llama mucho la atención la manera en que después de tantos años para poder repensar y pensar todo bien, como que todo se le está desmoronando en las manos. Sí, justamente, o sea, y eso te habla de que no tenía nada planeado. O sea, él no tenía absolutamente nada planeado. Ahora, Marcio, parecería que AMLO al final fue una coincidencia azarosa de muchos factores. Sí, fue una coincidencia. Incluso, mira, o sea, dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Yo hay veces que digo, probablemente esto era necesario para cambiar el rumbo, ¿no? O sea, porque yo decía, antes de que AMLO fuera presidente, mi enemigo número 1 del país era el PRI. O sea, yo decía, el PRI es el culpable de todos los males que hay en este país. El PRI inculcó la impunidad y todas estas cosas. Bueno,
Entonces Luego yo de siempre gobernar decía, 70 ojalá, años, lo digo yo. yo decía, ojalá un día desaparezca. Y vaya, ¿no? O sea, vaya que va a desaparecer. Con estas elecciones que perdió hace 2 semanas, el PRI pasó hasta la tercera fuerza política del país y peleándose la cuarta. Y digo, pues probablemente era lo necesario, ¿no? Era lo que se necesitaba, era lo que tenía que pasar, porque bueno, no sé, creo, ya te lo he comentado a ti, Carlos, en algún momento, pero si tú quieres participar en una elección política aquí en México, lo único que te queda es meterte a los partidos que ya existen. ¿Por qué? Porque si tú quieres crear uno es sumamente difícil, es imposible y si no eres millonario no lo puedes hacer. Entonces, justamente yo pienso que el día que Morena pierde el poder, los partidos que lleguen van a decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar eso. Porque vean lo que batallamos justamente porque, o sea, probablemente hay gente ahorita que quiera competir, que sea apta, pero no quiere tener nada que ver con los partidos que ya existen, pero tampoco pueden crear partidos nuevos, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo mejor puede ser que eso va a cambiar, esperemos que cambie. Y esperemos que se vaya Morena, ¿no? Porque si no, no va a cambiar, se va a quedar igual. Claro. El candidato favorito, vaya, ahora mismo, de Morena, es el canciller, si no me equivoco. No, ese no es el favorito. No. Bueno, mira, eso es algo increíble. De hecho, siempre dicen que la mejor oposición de Morena es el mismo Morena. AMLO tiene 3 candidatos. Es el canciller Marcelo Ebrard, es Claudia Sheinbaum, que es la alcalde de la Ciudad de México, y es Adán Augusto, que es el secretario de Gobernación. La preferida de AMLO es Claudia Sheinbaum. Eso todo el mundo lo sabe. Ella está en campaña desde hace 5 años, lleva 5 años en campaña. Sí, o sea, jamás se ha dedicado a gobernar la Ciudad de México. Va con AMLO a sus giras, no sé por qué razón, pero ella iba con AMLO a las giras, no había ninguna razón para que lo hiciera y lo hacía. Y claramente, pues, AMLO la quiere a ella. Todo el mundo dice porque dice, es que ella es la única que AMLO puede manipular. Entonces, que bueno, ¿no? El problema es que esta tipa tiene cero simpatía por la gente. O sea, la gente no la quiere a ella. Esa tipa definitivamente no tiene carisma, pero es la favorita de AMLO. Y lo más seguro, o sea, si tú ves cómo funciona AMLO, va a ser ella. Sí, o sea, a él no le importa. Él ya dijo que se van a hacer, fíjate nomás, para elegir las corcholatas, él dijo, así se les dice, ¿no? Las corcholatas, las 3 corcholatas. Él dijo, para elegir al candidato se van a hacer una encuesta oficial y 4 encuestas espejo. O sea, yo lo primero que pienso es, ok, van a hacer encuestas hasta que Claudia Sheinbaum salga favorita en una para escogerla a ella. O sea, como para qué vas a hacer 5 encuestas. O sea, no hay necesidad de que haga 5 con una. Pero él dijo, voy a hacer una y 4 espejo. Bueno, pues sí, o sea, ahí prácticamente lo que dijo es, vamos a hacer encuestas hasta que Claudia Sheinbaum sea la favorita. Entonces, ahora, el canciller Marcelo Ebrard, te voy a decir algo, él es alguien muy capaz, sí, y la verdad, si él fuera el candidato de Morena, yo ni siquiera me preocuparía, sí, porque él es alguien que entiende la importancia de los mercados y entiende la importancia de una democracia, sí. ¿Qué hace en ese partido? No sé. ¿Qué le debe él a AMLO? No tengo idea tampoco, porque justamente en el 2012 él debió ser el candidato del PRD, que era el partido anterior de AMLO. En el 2012 Marcelo Ebrard debió ser el candidato y él le dio la oportunidad a AMLO. ¿Qué le debe? ¿Qué tratos tengan? No tengo la menor idea. Creo que ahí viene también. Sí, no, o sea, es algo... Ahora, en el 2018 él pudo ser candidato por el PRD, pero él prefirió jugar con Morena. Hablando de mi principal candidato, de Sheinbaum y Ebrard, ¿cómo tú calificarías el pensamiento político de ellos? ¿O no tienen pensamiento político, sino que son
demagogo y ven tirar encuestas, a ver qué hace gracia, qué no. ¿Cómo tú calificarías a Ebrard y a Sheinbaum? Sheinbaum tiene cero pensamiento político. Sheinbaum va a hacer lo que AMLO le diga que haga. Llámale demagogo, llámale fascista, llámale lo que tú quieras. Ella, cero, o sea, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Ella está en contra de... Realmente no te puedo decir algo porque ella no ha gobernado. O sea, no ha hecho nada por la ciudad. Los problemas que han pasado en la Ciudad de México, ella dice como, ¿y qué? O sea, ¿cuál es el problema? Sí, cuando se cayó la línea del metro, ella dijo, sí, vamos a enviar a soldados para que cuiden porque me están saboteando el metro. Entonces, su línea de pensamiento político no te la sé decir. O sea, yo sé que ella se asume de izquierda, pero ¿qué va a hacer ella? Ella va a hacer lo que AMLO le diga. Y Ebrard es un socialdemócrata, así puro y duro. Haz de cuenta que un Justin Trudeau, un Emmanuel Macron, sí, o sea, es alguien que, te digo, sabe la importancia de la democracia, sabe que los poderes tienen que estar separados, sabe la importancia de los mercados también, pero él está muy a favor de, pues, de dar subsidios. ¿Tú lo comparas con Macron? ¿Parece o realmente él se proyecta así? No, más o menos así lo veo yo, te digo. O sea, él es alguien que está a favor de los mercados, está a favor de la democracia, está a favor de la separación de poderes, pero es alguien que está a favor de dar subsidios, de que el Estado se encargue de la educación, de que la desigualdad, hay que repartir riqueza. Sin embargo, te digo, él sí es muy consciente de que debe haber una propiedad privada, de que debe haber empresas generando empleos, sí, pero él, te digo, está muy a favor de los subsidios y demás cosas, ¿no? O sea, muy seguramente la pensión de adultos mayores para él es una gran idea, becas a los estudiantes son grandes ideas, sí, pero o sea, te digo, lo que a mí me despreocupa es que yo sé que él sabe, sí, que los mercados es una parte fundamental de la sociedad. Él lo ha dicho incluso, o sea, él dice, yo no tengo por qué pelearme con los privados, si los privados son parte de la sociedad. Entonces, por eso te digo, o sea, él es un socialdemócrata completamente. Y una pregunta, en los demás partidos, ¿qué hay ahí realmente? PAN, Entonces, PRI, viéndolo por lo menos malo, Okay. lo menos malo sería Ebrard como transición ya a otra cosa que no sea Morena. Así, bueno, mira, en los otros partidos, lo que es el PAN, PRI, PRD, hicieron una coalición. ¿Sí? Se juntaron los tres partidos porque ellos dijeron que si iban separados no tenían oportunidad, cosa que es cierta. ¿Sí? O sea, si iban separados simplemente se iban a dividir los votos y era imposible. Entonces hicieron esta coalición que se llamaba Por México y llegaron a un acuerdo. El PRD realmente es minúsculo, ya es muy poquitas personas. El PRI y el PAN, bueno, eran las cartas fuertes, el PAN más fuerte que el PRI. Entonces llegaron a un acuerdo. En las elecciones de este año, que era por Coahuila, Estado de México, el PRI dijo, ¿sabes qué? Yo voy a poner a mis dos candidatos. Y en el 2024, que sea la elección presidencial y de la jefatura de la Ciudad de México, tú vas a poner el candidato. O sea, puede ser de mi partido, puede ser de tu partido, pero tú vas a escoger el candidato. El problema es este. Va por México tiene 12 personas que quieren ser candidatos el próximo año. 12 personas, realmente ninguno ha empezado a hacer campaña como tal, ninguno ha dicho, digamos que ninguno ha dicho, sabes que yo tengo las riendas, yo quiero ser candidato, estas son mis propuestas. Sí, simplemente se destaparon y salen, ponen uno que otro tweet, pero
ninguno veo yo que se meta a la carrera como tal. De que hay gente capaz, hay gente muy capaz entre esas 12. Uno es Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo fue secretario de Hacienda con Peña Nieto. El problema es que nadie lo conoce. Entonces, votos no va a tener. Está Miguel Ángel Gurría. Es un perfil impresionante. Yo sé que sería un buen presidente, pero nadie lo conoce. Entonces, no va a tener votos. Entonces, vámonos a los populares, ¿no? Los que más se conocen. Está una senadora que se llama Lili Téllez. El problema es que Lili Téllez ganó la senaduría con Morena. Ella ganó la senaduría con Morena, es una senadora pro vida. Obviamente, cuando entró al Senado, empezó a tener problemas con las senadoras de Morena porque ella estaba en contra del aborto. Se brincó a la bancada del PAN y hoy en día ella quiere ser la presidenta, tira muchos mensajes, es muy activa. El problema es que yo no le veo, o sea, ella dice que ella va a defender la familia tradicional y desde que alguien dice eso para mí está tachado, ¿no? O sea, ¿defender a la familia de qué? O sea, ¿de qué vamos a defenderla? En México la familia tradicional no corre ningún riesgo de nada. Sí, yo creo que lo único que pone en peligro la familia es el narco y jamás la he visto alegar contra el narco. Entonces, Lili Téllez es una persona que su campaña no tiene ni pies ni cabeza. Está Santiago Krill por parte del PAN, es senador. El problema es que él es senador plurinominal. O sea, él no ganó una elección popular. Santiago Krill nunca ha ganado una elección popular. Entonces yo digo que desde ahí ya está perdido. O sea, ¿cómo vas a poner a alguien que nunca ha ganado una elección de candidato? Desgraciadamente él es de los más populares. Y después de eso viene Enrique de la Madrid, que Enrique de la Madrid es un buen perfil. El problema es que su carrera política es muy pequeña. Que bueno, esto puede ser una ventaja, puede ser una desventaja. Sí, él fue secretario de Turismo, tuvo una fue muy buen secretario de Turismo, promovió el turismo aumentó con él. Entonces, el problema es ese, ¿no? O sea, él nunca ha tenido un puesto popular, nunca ha estado en una votación. Sé que es bueno, sé que tiene buen perfil, pero no sé realmente si vaya a ser popular en la votación. Y todos los demás son irrelevantes, son inexistentes. Estaba preguntando a Marcio, era si al final de cuentas lo que estamos viendo ahora es un vacío de poder en la oposición. Entonces, más que Morena esté fuerte, realmente la oposición está débil. Sí, de hecho, o sea, la oposición está débil. Mira, te voy a ser sincero, yo la presidencia del 24 la veo perdida. La veo perdida. Este efecto AMLO es lo mismo que pasó en el 2000 con Fox, ¿sí? Que la gente iba, o sea, mucha gente que normalmente nunca vota, fue y votó, y como iba a votar por AMLO, todo lo tachó Morena, todo, o sea, senador, presidente municipal, presidencia de la República, todo era Morena. Entonces, eso se llamó el efecto AMLO. Ahora, en el 2024, AMLO ya no va a estar en la boleta. Sí, entonces el efecto AMLO ya no va a existir. Entonces digamos que la esperanza es que no se le vaya a dar la mayoría en el Senado. Sí, y si no gana la mayoría en el Senado, yo pienso que México va a tener un buen pronóstico por una cosa. Mira, las últimas, AMLO rompió récord en una cosa. Es el primer presidente en la historia que presenta 3 propuestas para cambiar la Constitución y las 3 se las batean. Eso nunca había pasado antes. ¿Por qué? Porque cuando un presidente quiere cambiar la Constitución, no lo hace de un día para otro. O sea, se sienta a negociar, se sienta a platicar, sí, va con las bancadas, oye, tengo esta idea, y eso es algo que a AMLO no se le da. A AMLO lo que le importa es el poder. Entonces, él no se va a poner a negociar el poder. Entonces,
las 3 propuestas con las que quiso cambiar la Constitución, las 3 le fueron bateadas, y si pierde la Cámara el siguiente año, pues va a ser igual. O sea, no van a dejar que cambie la Constitución, y yo creo que quien llegue, vamos suponiendo que si es Ebrard va a decir, bueno, él va a saber perfectamente que no puede cambiar la Constitución así porque sí, pero yo creo que si llega Claudia en un momento se va a sentar y va a decir, oye, si yo le sigo haciendo caso a este loco, me va a ir muy mal. Me va a ir muy mal, y vale más que me siente a negociar, que me siente a platicar, porque esto no va a llevar a ningún lado. Entonces, yo pienso que ese va a ser el mejor escenario que puede tener México, va a ser ese, que Morena no gane la Cámara. Ahora, ¿cuál cambio es que AMLO quiere hacer la Ok, son 3 los que quiso hacer. AMLO, cuando entró, creó una Guardia Nacional, ¿sí? Él decía que era de corte civil, pero entrando, él dijo que quería que el ejército se encargara de ella. Entonces, todo el mundo, oye, pero tú dijiste que iba a ser de corte civil, o sea, por eso se aprobó, porque al principio tú dijiste que cuando se hiciera la Guardia iba a ser de corte civil. Ya. Es que aunque la maneje el ejército, sigue siendo de corte civil, porque el ejército lo manejo yo y yo soy un civil. Entonces, quiso hacer esa propuesta, y así, o sea, por ridículo que suene, ese fue su argumento. O sea, así de ridículo fue el argumento que usó. Entonces, esa se la batearon. Ahí fue cuando las cámaras, el PRI y el PAN se pusieron fuertes, dijeron, ¿sabes qué? Vamos con todo contra AMLO. Después de eso, hizo una propuesta que él quería deshacer la reforma eléctrica de Peña Nieto. La quería deshacer porque él decía que eso era una contrarreforma, que eso no era una reforma, que era una contrarreforma, y que él iba a hacer una reforma eléctrica para recuperar la soberanía eléctrica del país, y ¡pum!, se la regresaron también. Y la tercera fue la del INE, ¿sí? Que llegó con la propuesta del INE. Él decía, haz de cuenta que están el presidente del INE se elige de una forma, ¿no? Haz de cuenta que para tú ser presidente del INE tienes que aplican como 400 personas, deben de tener ciertos requisitos, cierto grado de estudio, no haber militado en ningún partido político, etcétera. Hacen un examen a nivel nacional. De esos 400 quedan 50, de esos 50 se hacen entrevistas, se reduce a 25, y de esos 25 se escoge al presidente del INE. O sea, es un proceso sumamente complicado, y él decía que para elegir al presidente del INE se tenía que hacer por voto popular. Además le quería recortar presupuesto al INE, y para recortar ese presupuesto se tenían que correr como a 300 personas, a 300 trabajadores del INE, ¿no? Que iba a salir en un dineral increíble. Entonces se la volvieron a batear. Después llegó con otra, él dijo, no, tengo un plan B, dijo, ese era el plan A, tengo el plan B. Le volvieron a batear el plan B. Después dijo, tengo el plan C. Le batearon el plan C, y ya fue cuando dijo, no, pero ahora sí, dijo, ahora se va a hacer el plan D. El plan D es que en el 24 todos voten por Morena. Oye, viejo, pues justamente para eso es el INE, ¿no? Para que voten por ti. O sea, para que puedan votar por ti. ¿Cómo quieres cambiarlo? Pero sí, esas fueron las 3 que le batearon, y es como te digo, nunca había pasado que un presidente quisiera cambiar la Constitución tantas veces y que no le pasara ninguna. ¿Y el INE lo elige el Congreso, o eso es un proceso que, aparte de que el INE se maneja de manera independiente, también el proceso de elección es independiente del Congreso, o cómo? Mira, el proceso para escoger el presidente del INE lo maneja el INE, ¿no? Lo del examen, lo de la entrevista, todo eso lo maneja el INE. Ya cuando llegan a los 25 que quedan,
no, perdón, 20, no 25, quedan 20 ya al final. Digamos que en el Congreso se hacen ciertas, por ejemplo, este año que se escogió a la nueva presidenta, se dijo que tenía que ser mujer a fuerzas, ¿no? O sea, de los 20 que quedaran, vamos suponiendo que 5 eran mujeres, entonces la presidenta tenía que ser mujer. Y se escogen 3 consejeros. Siempre es así, un presidente y 3 consejeros. Entonces, este año en el Congreso se dijo, ¿sabes qué? Este año que se elija presidente tiene que ser mujer. Los consejeros no hay problema, pero el presidente tiene que ser mujer. Entonces, eso se eligió en el Congreso. Entonces, ya para elegir al presidente del INE, se tienen que poner de acuerdo en el Congreso, ¿sí? Se supone que de los 20 que están ahí al final, los 20 son aptos. Entonces, se supone que no hay problema cuál sea. Perdón, no es cierto. Son 20 y se forman 4 quintetas. Entonces, de una quinteta sale el presidente y de las otras 3 salen un consejero de cada una. Se supone que se hace así justo por lo que te digo, porque los 20 son aptos tanto para ser consejero como ser presidente. Entonces se supone que eso no influye, ¿no? Entonces se tienen que poner de acuerdo en el Congreso. Si en el Congreso no se ponen de acuerdo, cosa que pasó este año, no se pudieron poner de acuerdo, se elige por tómbola. Se meten los nombres en una tómbola, le dan vuelta a la tómbola y sacan el papel. ¿Por qué? Porque se supone que los 20 son aptos. Entonces, justamente así fue. Obviamente, como tenía que ser presidenta, bueno, cuando iban a escoger al presidente, pues echaron los puros nombres de las mujeres, ¿no? Pero sí, o sea, se hace por medio del INE y por medio del Congreso, se escoge. Interesante o sea, todo un proceso de que hace el INE y ya los últimos 20 entonces lo mandan al Congreso para que... Sí, para que de ahí salga, de esas quintetas, pues. Ajá, sí, porque te digo, o sea, haz de cuenta que el INE, lo que dice el INE es que de los 20 que quedan, nosotros ya nos encargamos que los 20 sean aptos, ¿sí? Entonces, lo que escoge el Congreso, no hay problema. Ok. No, pero mira, sí. No, iba a decir que yo soportaría que el plan B de que no se pongan de acuerdo sea el plan A. Yo le diría como que de una que la hagan con tómbola y así se evitan, digamos, que lo político. Pues sí, de hecho, ¿no? O sea, realmente sí puede ser así. Sí, será mucho mejor. Y qué gusto haber tratado todos estos temas de México de manera bien extensa aquí en este episodio de La Ligera, donde buscamos más que nada también que los dominicanos vean el contexto de México y también los mexicanos nos vean a nosotros, y también como tratamos ahorita con el tema del Tratado de Libre Comercio, donde hablamos de República Dominicana. Y más que nada, al final somos países que están en la misma región y aquí compartimos ideales en el liberalismo, dentro de dicho espectro, y más que nada buscamos promover estas ideas para todos los países de esta región, que ojalá en un futuro sea la regla, que todo el mundo ya esté consciente. Ojalá que sí. Y nada, de verdad, Marcio, un gusto tenerte aquí. ¿Tienes algo que decir antes de...? No, muchas gracias, el gusto es mío. O sea, Eric, Miguel, Carlos, realmente, pues yo le comentaba a Carlos, ¿no? Yo entiendo que México sea bien complicado verlo desde afuera porque pues, es un país gigante. O sea, es un país gigante, son muchos habitantes. Realmente yo te puedo decir que si tú vienes a México y vas estado por estado, es como si fuera un país diferente. O sea, cada estado es un país diferente realmente. No compartimos muchas tradiciones, de verdad. O sea, así como se cree, no. Entonces, yo entiendo que sea muy complicado, que sea difícil de entender. Y pues qué gusto que me hayan invitado. Fue un gusto contarles todo esto, más o menos, cómo funciona, cómo está. Yo normalmente cuando hablo con alguien más de Latinoamérica, del Caribe, es parecido, ¿no? O sea, me dicen, oye, pero tu país, yo sé que tu país está muy bien. No, espera.
Muy bien en qué, o a qué te refieres, ¿no? Cuando está bien. Y cuando les empiezo a contar, se quedan igual, ¿no? Es como, oye, pero ¿a poco todo eso pasa? Sí, o sea, no, mi país está igual atrasado, ¿no? Realmente no, está en vías de desarrollo, por así decirlo. Entonces, la verdad es un gusto de este celo que hacen en República Libre. Felicidades, de verdad. Me gusta mucho su trabajo, veo sus diálogos libres y qué bien que estén haciendo esto. Y bueno, aquí también concluimos que le recomendamos a AMLO que en vez de hablar diario, hable una semana, cada semana para que se tome tiempo a pensar más o menos lo que va a decir. Evitarle problemas a Morena y a él. Así Consejo es. está aquí. Así que nos vemos en otro capítulo de La Ligera. Excelente. Muchas gracias.